Cuando quieras. Bueno, empezamos con el caso clínico de la residencia. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Cristiano, Facundo, mi compañero. Somos de la residencia de clínica del Hospital San José, de acá de Pergamino. Y le trajimos un caso clínico interactivo titulado como Atrapados por lo evidente, cegados a lo esencial. Ahí está. Bueno, es una mujer joven de 16 años, sin antecedentes personales ni familiares de jerarquía, vive en una zona urbana, no tiene animales, niega alergias, no realizó viajes en los últimos meses y como medicación habitual utiliza anticonceptivos combinados. Ella consulta por un cuadro de 7 a 10 días de evolución, caracterizada por fiebre y rash cutáneo de tipo evanescente, máculo-papular, que en ese contexto consulta a la guardia del hospital, que es en Colón, tratada como de tratamiento sintomático con corticoide intramuscular. La paciente persiste febril, realiza múltiples interconsultas con su médica clínica por consultorio y en una de esas consultas su médica la medica con amoxicilina ácido clavulánico por sospecha de un cuadro de vías aéreas superiores. Bueno, la paciente completa tratamiento sin mejoría clínica, persistentemente febril. Entonces su médica clínica la manda al hospital para internación. Cuando ingresa al hospital se le realiza un laboratorio donde presentaba leucocitosis con reactantes de fase aguda elevados. Se le realiza una tomografía de tórax que se evidenciaba una consolidación basal derecha con leve derrame pleural bilateral. Se interpreta el cuadro como una neumonía, se cubre el foco con AMS claritromicina, pero la paciente, a pesar de completar dicho tratamiento, persiste febril e intercurre con edemas de miembros inferiores. En ese contexto se toman hemocultivos y se inicia nuevo esquema de tratamiento, se escala a piperacilina tazobactam. Bueno, esta es una tablita de los laboratorios que se fueron haciendo durante su internación, donde podemos ver... ¿Cuántos días de fiebre ya llevó todo el kit? 17 días más o menos. Sí. Bueno, donde se puede visualizar anemia, leucocitos elevados persistentemente, pero bueno, con tendencia al descenso, con una eritrosedimentación elevada y una trombocitosis. Estos fueron algunos de los exámenes que se realizaron allá en el hospital, donde a destacar el ecocardiograma Doppler, donde presentaba dilatación de cavidades derechas con función valvular conservada, insuficiencia aórtica y pulmonar leve y derrame pericárdico leve. Aumento de transaminasas, TGP sobre TGO, TGP 80, TGO 49 y una FAL de 249. El resto sin particularidades. Una pregunta. Sí. Venimos de fe y cavidad de izquierda, ¿todo bien? Sí, ahora. Bueno, habíamos quedado que completaba el tratamiento con piperacilina tazobactam en 5 días, persistentemente febril, no mejoraba, entonces se pide la derivación de Colón al Hospital de San José por sospecha de TEP en base al ecocardiograma que mencioné anteriormente. Ingresa al hospital, se realiza una angiotomor. Bueno, ingresa a la sala de clínica, normotensa, taquicárdica, euneica, febril, en regular estado general, tenía palidez cutánea mucosa generalizada, pero sin lesiones a nivel de piel, inyección conjuntival, adenomegalia cervical anterior izquierda, móvil, dura y dolorosa,
lengua negra vellosa, soplo mesocárdico 2/6 pero sin ingurgitación yugular, hipoventilación bivasal y rales crepitantes en base derecha, saturando 96 aire ambiente. Presentaba hepatomegalia dolorosa, edema y empastamiento del carpo con choque rotuliano y edemas de miembros inferiores, infrapatelar, simétrico, Godet 2/3 cruces. Bueno, la angio-TAC que se realizó en el hospital fue negativa para TEP. Se realiza una ecografía abdominal donde presenciaba líquido perihepático y escaso en un fondo de saco de Douglas. Se repite el ecocardiograma donde presentaba cavidades derechas dilatadas con una FEI del 40%, insuficiencia tricuspidea grado severo a masivo, de mecanismo predominante ventricular, dilatación del BD, contenting valvular y defecto de coaptación central significativo. No se observaban vegetaciones, vena cava inferior dilatada, con ausencia de colapso respiratorio, derrame pericárdico leve y derrame pleural a predominio izquierdo. Se interpreta como probable endocarditis infecciosa asociada a la insuficiencia cardíaca. Se toman hemocultivos seriados y se comienza tratamiento con meropenem vancomicina, diurético para balance hídrico negativo y corticoides. Otro de los exámenes complementarios que se pidieron fue una ecografía del cuello donde informaba un ganglio con hilio graso en la cadena yugulocarotídea izquierda. Se repiten nuevas serologías como dato positivo, virus Epstein-Barr, IgG e IgM positivo, perfil reumatológico, orina de 24 horas sin particularidades, ASLO negativo, evalúa oftalmología quien descarta uveitis y evalúa odontología sin lesiones a nivel de la mucosa bucal. Bueno, en relación a lo cardiovascular, se fueron haciendo múltiples ecocardiogramas de seguimiento, donde pudimos visualizar la mejoría de la insuficiencia tricuspidea en relación al tratamiento diurético que le estábamos brindando a la paciente. Se realizó un ecocardiograma transesofágico donde no había vegetaciones, sin daño valvular. Se reevalúa en conjunto con cardiología, entonces la sospecha diagnóstica era una valvulopatía secundaria a una dilatación del BD. Se continúa con diuréticos en balance hídrico negativo, mejoría franca de la sobrecarga hídrica y se fueron disminuyendo los diuréticos. Bueno, estos fueron algunos de los laboratorios donde se puede evidenciar la franca mejoría de la anemia con trombocitosis en disminución, al igual que las hipertransaminasemias y el ProBNP en descenso. Bueno, estos 4 grafiquitos reflejan la fiebre en relación con los corticoides. Podemos ver que desde el primer día de internación hasta el 6º día que la paciente recibe corticoides, la paciente persiste afebril y los lactantes de fase aguda permanecen en descenso. Se le suspenden los corticoides del día 7 al 15 y la paciente vuelve a repetir registros febriles diarios persistentes y los lactantes de fase aguda vuelven a elevarse. El día 15 se reinstauran nuevamente los corticoides y la paciente evoluciona a febril. Se reevaluó en conjunto con reumatología e infectología y por la clínica los hemocultivos negativos, el ecocardiograma transesofágico negativo. Se descarta que sea una endocarditis infecciosa, se suspenden los antibióticos y estábamos frente a un diagnóstico presuntivo de una enfermedad inflamatoria reumatológica. La paciente evoluciona a febril con los corticoides y es externada para seguimiento ambulatorio. Entonces, en resumen, estamos frente a una mujer joven,
con fiebre de origen desconocido, una valvulopatía y una IC derecha. Una pregunta, Sí. leucocitos y la forma de encontrarla. Neutrofílica. Sí. ¿Cuántos días completó el de antibióticos ella? ¿Hizo un tratamiento prolongado? Con amoxicilina clavular y con sus 7 días. Con el meropen en banco. Meropen en banco hizo 14 días. 14. Claro. Sí. Bueno, frente a la situación planteada y el caso clínico que como equipo de atención hospitalaria nos tocó afrontar, una de las primeras reflexiones que interpretamos traer a colación era el rol del médico clínico frente a situaciones de estas características, es decir, situaciones complejas que por ahí con los métodos diagnósticos que tenemos al alcance no terminan de explicarse o no terminan de cerrarnos en una entidad. En ese sentido, planteamos un tema que nos pareció también importante, que son los modelos de explicación, que básicamente serían aquellas herramientas con las que dispone el médico clínico para de alguna manera poder comprender la realidad que tiene que afrontar, una realidad que muchas veces es no deseada o problemática, y que el clínico frente a eso desea o tiene el interés o el objetivo de trasladarla a una realidad deseada o una solución del problema. Para eso tenemos ciertos modelos de explicación que a veces tienen capacidad de explicación, es decir, tienen capacidad de nos permiten cierta capacidad de explicación, y hay veces que con los métodos que tenemos a disposición algunas cosas pueden escaparnos, y eso también nos pareció importante reconocerlo. Y bueno, en ese sentido interpretamos este punto, el que nos lleva al segundo punto, que sería la estrategia terapéutica, es decir, una vez comprendida la situación a través de los métodos a disposición, poder planificar la estrategia terapéutica. En ese sentido también nos ordenamos de alguna manera con esta hoja de ruta, con grandes tópicos que entendíamos que teníamos enfrente y necesitábamos interpretar, y que son de alguna forma esos enumerados. La primera situación, el primer cuadro que consideramos de inicio cuando la paciente arriba del sanatorio derivada de Colón, es un cuadro de endocarditis infecciosa. ¿Y por qué pensamos en la endocarditis infecciosa? Porque bueno, revisando la bibliografía que teníamos a disposición, podíamos interpretar que nuestra paciente cumplía con uno de los criterios mayores, que era de la nueva insuficiencia valvular, más allá de que teníamos un ecocardiograma transtorácico que nos descartaba, o al menos no nos permitía visualizar la presencia de vegetaciones ni lesiones tipo abscesos perivalvares, pero estábamos frente a una paciente con una nueva insuficiencia cardíaca, insuficiencia valvular que no se conocía, y además también teníamos uno de los criterios menores, que era la fiebre mayor a 38 grados. Además también entendíamos que la endocarditis infecciosa representa una de las principales causas de fiebre de origen desconocido, que de alguna manera era el síndrome en el cual nos embarcábamos nosotros. Como bien comentamos anteriormente, la endocarditis infecciosa fue descartada porque no pudimos obtener la presencia de vegetación, es decir, tuvimos ecocardiogramas transtorácico y transesofágico con ausencia de vegetaciones, pero también, y además, los hemocultivos que se tomaron tanto en Colón como en nuestro nosocomio fueron negativos, pero interpretamos también y nos preguntábamos si podíamos estar frente a un cuadro de endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos. Y revisando un poco la bibliografía también encontrábamos que el Malbram
en uno de sus informes nos alerta de que en la Argentina un estudio multicéntrico informó que el 8.7% de todas las endocarditis infecciosas podían cursar con hemocultivos negativos, y eso se debía a la presencia de microorganismos que no son capaces de ser identificados por nuestros métodos, por ejemplo una Bartonella o una Coxiella. Y además también menciona de que pueden incluso existir cuestiones geográficas e epidemiológicas que pueden definir que una endocarditis infecciosa curse con hemocultivos negativos, y eso es porque puede haber zoonosis regionales, las cuales no son aún conocidas ni incluso descritas o observadas. En el caso nuestro, la paciente fue interpretada durante un tiempo como una probable endocarditis infecciosa, y en ese caso la interpretamos como una endocarditis activa del lado derecho no nosocomial. Otra de las situaciones que tuvimos enfrente en este caso fue la insuficiencia tricuspidia aguda, la cual también revisando la bibliografía y preguntándonos qué opciones teníamos o con qué podíamos asociar esta insuficiencia que la paciente presentó masiva severa, y nos encontrábamos que la principal causa de insuficiencia tricuspidia era la sobrecarga de volumen secundario a la dilatación del ventrículo derecho. La pregunta que nos hacíamos era a qué podía deberse esa sobrecarga del ventrículo derecho. Se nos planteó la presencia de shunt cardíacos que pudo ser descartado por los ecocardiogramas. Se nos planteó también la probabilidad de la iatrogenia en cuanto al exceso de hidratación parenteral en esta paciente, y se nos planteó también la posibilidad de que pueda deberse a un shunt extracardíaco, el cual no pudimos descartar porque es quizás algo que podía haberse visualizado con un ET con burbujas, y en nuestro caso no accedimos a ese método, sino que fue un ET convencional. Asimismo, otras posibilidades que teníamos de relacionar esta insuficiencia tricuspidia tenía que ver con procesos virales, como bien nos aparece ahí, una fiebre reumática que la descartamos, y enfermedades del tejido conectivo. En nuestro caso, bueno, fue la insuficiencia tricuspidia debida a esta insuficiencia cardíaca derecha o sobrecarga de BD. Y acá, como reseña histórica, traemos a colación a un médico, Miguel Ángel Servet, que fue el primero en describir la doble circulación en el cuerpo humano a mediados del siglo XVI. Previo a él se pensaba que existía un único sistema circulatorio, y bueno, gracias a él y después obviamente a todos los estudios que se hicieron posterior, se empezó a identificar la doble circulación en el sistema cardiovascular. Por otro lado, otra de las situaciones que nos planteábamos en este caso era si estábamos o no frente a un cuadro de miocarditis. Y para pensar en eso teníamos elementos como por ejemplo la fiebre, teníamos los pródromos, teníamos una clínica subjetiva de este cuadro, y además también teníamos la posibilidad de vincularlo con un agente que por serología nos vino positiva, que era el virus de Epstein-Barr. Por la bibliografía que pudimos consultar, el virus de Epstein-Barr podía estar vinculado a un cuadro de miocarditis. La forma que podríamos haber tenido de descartar esta entidad hubiera sido con enzimas cardíacas, que no las pedimos, o bien con una resonancia magnética. Bueno, por otro lado, otra de las entidades que consideramos que tuvimos presente en este caso fue la monoclosis infecciosa. Para pensar en monoclosis infecciosa tenemos muchos puntos.
la fiebre, la adenopatía cervical, el rash macular o maculopapular con el que se presentó la paciente, la elevación de las transaminasas. Quizás no teníamos una fórmula característica de la mononucleosis porque nosotros tuvimos una leucocitosis con predominio neutrófilo y no una monolinfocitosis, pero sí teníamos los anticuerpos específicos, tanto IgM como IgG, que por lo que consultamos terminan siendo confirmatorios de diagnóstico de un cuadro de virus de Epstein-Barr. Además, solicitamos un frotis de sangre que nos vino con la identificación de linfocitos activados, con lo cual apoya aún más esta posibilidad. Bueno, otros estudios que pudimos consultar, porque si bien nosotros estábamos o entendíamos estar frente a un cuadro de mononucleosis infecciosa, era el compromiso cardíaco que la paciente presentaba, y la pregunta era si esto nos permitía justificar la excesiva tricopía que teníamos enfrente. Y entonces, en un momento de la internación de la paciente, cuando las cosas empeoraban o cuando los síntomas por ahí de una mejora inicial empezaron la evolución favorable empezó digamos, a modificarse, nos empezamos a plantear si estábamos frente solamente a una mononucleosis infecciosa, y en ese sentido identificábamos cosas que sí podíamos estar explicando con una mononucleosis y cosas que no, que nos quedaban por fuera. Bueno, lo confirmatorio ya lo mencioné antes, y lo que por ahí de alguna manera no alcanzábamos a justificar con el cuadro de mononucleosis eran estos puntos: la artritis que la paciente presentaba, el compromiso cardiovascular, que podía o no estar justificado, la neutrofilia que la paciente presentó persistentemente, y un dato que sumamos durante la internación, que era una ferritina elevada. Y en ese sentido empezamos a pensar otras entidades, interconsultamos con la reumatóloga, y en forma conjunta se empezó a barajar la posibilidad de que esta paciente pueda estar cursando un cuadro de síndrome de Still del adulto. El síndrome de Still del adulto es una afección articular y sistémica que representa todo un desafío para el médico clínico, porque es una enfermedad que se la conoce como la gran simuladora, porque bueno, simula ser cualquier otra cosa menos una enfermedad de Still. No tenemos ni síntomas ni métodos diagnósticos patognomónicos específicos para arribar al diagnóstico, y para ello se necesita una gran sospecha de que pueda esta paciente tener esta entidad. Y los criterios diagnósticos son clínicos, están propuestos por esta persona, Yamaguchi, y otros criterios que son de Fautrell. Cuenta con criterios de exclusión, es decir, siempre que estemos frente a un criterio de exclusión no deberíamos pensar en un Still. Y bueno, si nosotros repasamos un poco, nuestra paciente cumplía con todos los criterios mayores de la enfermedad de Still del adulto, incluso con, excepto la adenofagia, con todos los criterios menores de diagnóstico. Lo que sí nos queda por fuera, pensando en esta entidad, es un criterio de exclusión, que es que la paciente cursó con serología positiva para virus de Epstein-Barr, y es uno de los que aparece acá. Con respecto a los criterios de Fautrell, Fautrell suma a estos criterios de Yamaguchi lo que es la ferritina glicosilada. Nosotros no pudimos acceder a una ferritina glicosilada, pero sí a una ferritina elevada. Y bueno, también revisando la bibliografía para poder explicar el compromiso cardiovascular que presentó la paciente, pudimos encontrar de que la enfermedad de Still nos puede justificar compromisos sistémicos como son la pericarditis, la miocarditis, insuficiencia cardíaca, endocarditis y vasculitis. Bueno, y para culminar, una reflexión y también
en línea con la apertura del caso, traemos para compartir una frase de Sherlock Holmes, el personaje literario, que en diálogo con el Dr. Watson le dice que no hay nada más engañoso que un hecho evidente. Y bueno, como siempre, para resaltar que esta es por ahí la expresión de un trabajo conjunto. Bueno, en estas imágenes estamos los residentes, que actualmente estamos en nuestra residencia, que somos 7 en los distintos años. A la izquierda una imagen donde junto a nuestra instructora docente pudimos participar del congreso de la SAM del año pasado, y a la derecha una foto junto al servicio de clínica médica, bueno, que son con quienes compartimos nuestro día a día. Que desde esta mañana esa foto. De una compañía. Terrible. Bueno, Muy bien, gracias. chicos. No tiene ninguna foto de la piel del rash. El rash fue, claro, desapareció, fue en Colón y fue avalescente. Llegó sin rash. Sí, sí. El rash fue el registro del rash surgió en la anamnesis dirigida, y lo mencionó la paciente y la familiar de inicio del cuadro. Y de alguna forma nos cerraba para Steve, porque es justamente de esa característica, un rash que casi no se ve. Nosotros no tenemos el cardiograma transesofágico en el hospital, así que hubo una movida importante para poderlo hacer. Sí. Bueno, primero, felicitaciones. Excelentemente presentado, excelentemente discutido, y las decisiones que tomaron, tomaría las mismas. Para ahí nos equivocamos juntos, pero iba por ahí. Como recomendación, cuando hacen este ejercicio, está bueno presentar el caso, abrir, que todos opinen, a ver cómo va interpretando, porque en eso, después ya con la evolución un poco cerrado, ya. Bien. Yo voy a ser absolutamente sincero como iba pensando y con ese diagnóstico automático. Si vos me preguntabas la primera presentación, ahora fue decir, me disparó Steve. Sí. Puedo decir, chica joven, fiebre prolongada, leucocitosis, me mostraste el rash, evanescente, con neutrofilia, derrame pleural bilateral, serositis. Muchas veces confundimos con neumonía, pues están los derrames. Un STIL fue mi primera presentación, el primer póster presentado en mi vida fue una enfermedad de STIL como causa de foto, así que mirá si quedó. Me acuerdo que le pedí a Mariana La Gruta, en esa época no había mucho internet ni búsqueda, y me trajo 300 hojas de STIL. Bueno, anecdótico. Largué con STIL, cuando me apareció edemas, ahí cayó así el STIL. La endocarditis nunca me pareció. Creo que ahí no hay que dar mucha vuelta cuando te dice que la insuficiencia valvular es por dilatación de cavidades. Olvídate la válvula. La válvula no puede funcionar por simple. Si vos tenés una puerta vaivén y abrís las paredes, separás allá, no va a cumplir su función. En cuanto no tenés transesofágico para cavidad derecha, el transtorácico, la diferencia de sensibilidades, sobre todo en la cavidad izquierda, un buen ecografista, cavidad derecha está muy expuesta, es decir, no le agrega un poco un transesofágico, pero no creo que tuviese cambiado. Ahora, ahí me mostraste que puede dar miocarditis y todo esto. El Epstein-Barr también te puede dar todo eso. Cuando subí el Epstein-Barr, le pregunté la fórmula porque los neutrófilos te quedan afuera, te faltan los linfomonocitos. ¿Qué me gustaría haber tenido? Una resonancia cardíaca. Está bien, iba a decir miocarditis. ¿Y de dónde vino? Es mucho más frecuente, viral, que por STIL. STIL hemos juntado unos cuantos, está bien, no dice nada que no hayamos visto miocarditis. STIL se comportó como una miocarditis, de hecho, en este caso. Pero bueno, si vos también podés decir, tiene un rash
usaron beta-lactámico al principio, ¿era? Sí. Usaron penicilina derivada. Tiene positivo la serología, pero todavía queda en tensión. Estilo todo viral tiene elementos FOR. La ferritina del estilo suele ser muy volada, no 300. No era bueno, no, 300, 400, cualquier proceso, lo aprendimos mucho con el COVID, después con creo que son los diagnósticos. El tema, ¿qué haces ahora? ¿Qué si yo corticoides, unos supresores? Tratamiento de Corticoides. ¿Y si lo empezaron a bajar? Se fue con la equivalencia bioral y la reumatóloga la estaba siguiendo con consultorio externo, entiendo con la misma dosis. Yo no veo otro diagnóstico, creo que lo más probable. Hoy estos cuadros a veces discutimos en el hospital tenemos el Filler Right, entonces le tiran el panel completo de todo y parece que no pensamos más nada, entonces te hace, y tiene buena especificidad de sensibilidad, igual que yo creo que todavía merece alguna discusión su utilización, porque ahora en la guardia venir con fiebre 4 o 5 días, te largan el panel y bacteria, hongo, virus pero bueno, eso como fui más o menos pensándolo a favor y en contra. Siempre fue con nectrofilia, nunca hubo linfomonocitosis. Y después a veces, no sé, me ha pasado con algunas fiebres medias largas, con esto de las serologías, más de una vez me vienen, no sé si ha pasado serología, 2 o 3 juntas, positiva, en IgM, o si quieres, necesito bilirrubina, en varios más, pero porque tenía las dos. Si uno se basa en eso y se está causando un ente paragudo. Así que le faltan algunas cosas para uno y para el otro. Uno clínicamente, creo que lo de miocarditis, lo que más pega, asociado a un montón de manifestaciones que orientan a alguna de estas dos causas. ¿Qué frecuencia de miocarditis por estilo? ¿Llegaron a ver? Más allá del reporte. Nada. Y muchas veces en contexto de estil catastrófico o estil, digamos, recurrente, y aparece la afectación cardiovascular. Yo creo que en este caso la tuvieron los chicos, no la tuvimos nosotros afortunadamente. Es una paciente que quema, una paciente de 16 años con insuficiencia cardíaca, febril persistente, que por ahí planteándose una endocarditis, vos decís, la dejamos acá en el hospital o una paciente para derivar, ¿viste? Si tenés un riesgo de que te coma una válvula y tengas que derivarlo a un centro de cirugía cardiovascular. ¿Viste? Por ahí pacientes más estables te llevan tiempo, pero lo podés estudiar con cierta tranquilidad. Las miocarditis son diagnósticos generalmente elusivos y simulando. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de razonamiento, yo uso ahora lo abandoné y lo cambié, pero usaba un caso de una paciente que tuvimos en el hospital que era una miocarditis, pero vino derivada como una falla hepática fulminante, una hepatitis, pues predominaba eso, claro, sin mucha clínica cardiológica y después con la evolución se empieza a sobrecargar. Ahí, bueno, hicimos resonancia. El electro no me acuerdo. No, bueno. Bueno, yo en ese caso, cuando ingresa, en la historia clínica hacía electro normal. Y es muy poco probable en electro normal en la miocarditis. Tiene que tener bajo voltaje, lenta progresión de algo tenés que encontrarle. Bueno, ¿qué pasó? El electro estaba normal. ¿Por qué? Porque nadie pensó en miocarditis cuando llegó. Entonces le llevamos el electro al cardiólogo sin contarle nada y describió un electro patológico era una chica joven, un poquito más grande que esta. Y no era normal, pero también no lo vimos, no tenía grandes cosas, pero también es poco probable que sea un electro normal con miocarditis. Alguna cosita no encontramos. Vos lo presentaste ese caso acá, casi sí, claro. Vayan a buscar el electro de vuelta, a ver qué les entendemos. Pero yo vi con el patólogo. Encima del hígado la querían trasplantar. Claro, Proyectaron algún trasplante hepático. ¿El nuestro? Sí. ¿Entró con eso? Por eso, yo me acuerdo del caso Sí. que lo planteé hasta acá. El electro era una línea casi. Tenía complejos chicos. Sí, complejos chicos. Sí, me acuerdo. Bajo voltaje. Pero nadie lo vio porque todos fuimos a buscar una hepatitis
Claro. fulminante. Nada, me hizo poner. Y mejoró, ahora lo perdimos. Ya cuando se fue de alta la paciente posterior al balance negativo, se fue con una insuficiencia renal moderada. Y lo otro hizo casi todo derecho. Sí. Todo. También otra cosa un poco de... Sí, notan que en la baja frecuencia. Sí, se hicieron cuántos ecocardios se le hicieron a esta chica. En ese 60 momento, pero joven. cada 48 horas. Ah. Con 20 años más, no sé. Sí, sí. Casados. Bueno, muy bueno. Un aplauso.